nosotros vimos las series, las numéricas, y vimos este tipo que son las geométricas, y teníamos nos vamos a apoyar mucho en ellas, ¿verdad? Teníamos esta relación, nosotros escribíamos la suma de r a la n con n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? Y teníamos como un valor para calcular cuánto da esta serie, ¿verdad? Completa, hasta infinito, que era 1 entre 1 menos r. Entonces nosotros vamos a hablar no solo de la parte numérica, es decir, si r es un número, sino que alguna expresión en términos de x, un valor de x, ¿ok? Entonces nosotros esto lo podíamos aplicar, por ejemplo, con 3 a la n, desde n igual 0 hasta infinito, ¿cierto? Y eso es 1 sobre 1 menos 3, aquí poníamos el 3. ¿Ok? Igual si era un número negativo, podíamos colocarlo en vez de r, ¿verdad? Y aquí nos daría 1 le quito 3 menos 2, o sea, quedaría un medio negativo, ¿ves? Entonces ahora, por ejemplo, ¿qué pasa si decimos que r es x, ¿verdad? Un número real. Entonces podríamos tener la suma de x a la n, si se ve casi igual, ¿verdad? N igual 0 hasta infinito, eso sería igual a 1 entre 1 menos x. Pero ya que estamos hablando como función, ¿verdad? Estamos viendo como si fuese una función, pero esto sería igual siempre y cuando que, sí, la razón, ¿verdad? El r, ¿verdad? Que en este caso es x, tiene un cierto valor que era menor que 1, en valor absoluto, ¿verdad? Ocupábamos que la r, ¿verdad? O la razón ahí, la potencia, la base de la potencia sea menor que 1, entonces en este caso sería x. ¿Okay? Nosotros lo teníamos escrito con r, ¿verdad? Aquí si quieren les pongo de una vez que era, si el valor absoluto de r es menor que 1, entonces sí converge y este es el valor de convergencia. Por eso lo comprobamos, bueno, para 3 puse yo, quería decir, pongámosle un tercio ahí. 3 a la menos 1 aquí. Vamos a arreglarlo. Digo una tontera y no me dicen nada, ¿verdad? Aquí vamos a poner un tercio. Tercio a la n, 1 sobre 1 menos r, ahora sí ahí. Estaba poniendo 3 a la n y las 3 a la n diverge. Entonces, para ponerle acá, este es r, y aquí sería 2 tercios, ¿verdad? Estos 2 tercios, y si le damos vuelta a 2 tercios es 3 medios, ahí está. Perdón, son las 7 de la mañana, ahí está. Ok, entonces este valor, ¿verdad? De esta restricción que tenemos, por así decirlo, podemos verlo como un cierto intervalo, ¿verdad? Están todos los números reales y tengo los que están entre 1 y menos 1, ¿ok? Porque ¿cuáles números tienen valor absoluto menor que 1? Los que están antes de 1 y después de 0, ¿verdad? Todo este rango de números. Y los que están, pues, el reflejo de ellos, ¿verdad? Desde menos 1. Desde menos 1 hasta 0. Eso sí sería como abierto, ¿verdad? Desde menos 1 a 1. Entonces aquí tenemos varios conceptos que vamos a heredar de las series de geométricas, ¿ok? Que las aplicábamos solo para números, pero ahorita vamos a hablar de X, ¿verdad? De X número, vamos a hablar de si esa serie converge, para qué valores converge, ¿okay? Para qué valores de X, y entonces vemos que hay como un dominio más o menos, ¿ok? En el que se permite que X esté en ese dominio y que la serie al mismo tiempo sea convergente, ¿verdad? Si X está fuera de eso, por ejemplo,
Si está en R, pero fuera de ese dominio, pues diverge. Serie, ¿verdad? Así la serie. Entonces, aquí estamos hablando ya de como infinitas series, y entonces estamos hablando como de una función que está definida en términos de una serie, ¿verdad? Vamos a hablar de eso entonces, más o menos. ¿Okay? Eso es como para que lo relacionen con lo de la semana anterior, más o menos con ese tema. Entonces, nosotros vamos a hablar de series de potencias, potencias de X, ¿ok? Entonces, lo primero sería identificar qué es una serie de potencias y tiene este formato, sería la suma ¿verdad? De un término aquí general, X menos A, aquí la potencia, ¿verdad? Y desde n igual 0 hasta infinito. ¿Okay? A esto es a lo que le vamos a asociar el valor S de X, ¿verdad? Entonces, esto es una función en términos de X. Que tiene sentido solo si esta serie existe, ¿verdad? Esto es el límite cuando n tiende a infinito de la suma parcial, ¿verdad? Nosotros hacemos la suma desde n igual 0 hasta m. Vamos a poner aquí m y aquí m, donde m tiende a infinito. ¿Okay? Entonces, este límite, si existe, ¿verdad? Corresponde a la serie y entonces así es que le asociamos ese valor, ¿verdad? A el número x. Entonces, se dice que esta serie está centrada en x igual a. ¿Ok? Entonces, el centro ¿verdad? Porque está desplazado, digamos, y donde se anula es en x igual a, ¿verdad? A menos a daría 0, y entonces ahí es donde está centrada. Y lo otro que tenemos que apuntar ahí es que la diferencia, ¿ok? Entre lo que da el resultado y la suma parcial, vamos a poner en aquí, vamos a poner r de x, sería la cola, ¿verdad? La colita, lo que no se ha sumado, ¿verdad? Sería desde m, sería m más 1. Entonces sería desde m más 1 hasta infinito de la serie. Eso sería como el error o lo que le falta al valor que tenemos para parecerse a la serie, ¿verdad? Porque esto es una suma parcial. Esto es como decir el error o la cola que hace falta sumar, que sería de m más 1 en adelante. Entonces, lo primero que nosotros vamos a identificar es cuál es el coeficiente general, digamos, cuál es esta expresión en la serie, de aquí, ¿verdad? El que podemos aislar de la potencia de X y de aquí identificamos el centro. ¿Okay? Hay que estar identificando eso en diferentes series. Entonces vamos a identificar el centro y el coeficiente general, que sería el A sub n. ¿Okay? En diferentes series. Entonces vamos a tener ahí la serie en términos de X, que sería la suma de n igual 0 hasta infinito de 2 a la n menos 1
x menos 5 a la n entre n factorial, por ejemplo. Entonces, en este es más fácil ver que todo esto sería el coeficiente, ¿verdad? Todo esto forma el coeficiente y que el centro es x menos a, o sea, está bastante limpio ahí, ¿verdad? Se identifica. Entonces, este es el término general, es 2 a la n menos 1 entre n factorial y el centro es 5. ¿Okay? Si quieres, ves que como que le cambias el signo. Vamos con otra. Vamos a poner que c de x es una serie de potencias desde n igual 0 hasta infinito de 5x menos 2 a la n entre n cuadrado más 1. Entonces aquí sí no está pura la expresión como x menos a, ¿verdad? Entonces hay que hacer un pequeño truco para poder sacarlo a factor, ¿verdad? Entonces siempre que tenemos ese problema, tenemos algún número a la par de x, ¿verdad? Una potencia, entonces estamos obligados a sacar ese número como factor común a la fuerza. ¿Okay? Entonces tenemos que sacar b a factor común y queda x que sí lo puede pagar y a que no, ¿verdad? Todo esto estaría dentro de la potencia n. Entonces ya que lo tenés así, b le distribuyes el exponente que tenga el factor original, ¿verdad? Puede ser n o algo en términos de n, puede ser 2n, alguna otra expresión. Entonces aquí tenés que sacarlo, digamos, para que sea parte del coeficiente general, y aquí sí puedes ver el centro. Entonces, como que esa estrategia en general, ¿verdad? Nos van a pedir para poder ubicar el centro. Entonces, aquí es con 5 y con 2. ¿A quién hay que sacar a factor común a la fuerza? Al 5. ¿Ves? Para poder ver dónde es que está centrada la expresión. Entonces, si tenemos 5x menos 2, que está la n, sacamos 5 a factor común a la fuerza, queda 2/5. Todo a la n, entonces a la n el 5 y a la n el paréntesis. ¿Ves? Entonces ahí ya puedes ver dónde está centrado. El centro es a igual 2/5. Y el término general, el coeficiente, perdón, general, sería la sub n, ¿verdad? O sea, el término ahí, esto sale, ¿verdad? Entonces tendríamos este 5 a la n y lo otro que quedaba aquí era, bueno, por 1, que no representa nada, y el denominador n cuadrado más 1. ¿Ves? Entonces ese sería el término general, el 5 a la n que salió y n cuadrado más 1. Es como que hay que anotar esto, ¿verdad? De cómo poder sacar un término si es necesario, ¿verdad? Un factor dentro del paréntesis. Y vamos a ver el otro ejemplo. Digo, estamos conversando un poquito lo que está en el folleto. ¿Okay? Acá sería la suma, ¿verdad? La serie de potencia tiene 3 a la n, tiene x más 1 a la 2n, ¿verdad? Aquí varía un poquito, se ve que las potencias son pares nada más, ¿verdad? Y aquí n más 6. Entonces, sí hay que tener cuidado ahí porque, bueno, el centro sí lo podemos ver, no hay que sacar nada factor porque x no tiene un número ahí diferente de 1 multiplicando, sino que identificamos el centro, ¿verdad? Como dice más 1 sería menos 1.
Entonces sería el centro es menos 1, ¿verdad? Cambiando el signo, ese es el centro. Y el término general hay que tener cuidado porque va desfasada la potencia con el término general, ¿verdad? Con el coeficiente que está aquí adentro, ¿verdad? Como que va diferente. Entonces, hay que colocarlo de manera de que digamos que solo las potencias pares quedan vivas, ¿verdad? O quedan bien, y que las impares, el coeficiente que le toca es 0, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces, 2n quiere decir par, y par implica que la potencia 3 queda a la mitad de ese par, y la mitad de ese par más 6 está en el dividiendo, ¿ok? Y para los impares, como no hay potencia impar, para los impares tengo que el coeficiente tiene que ser 0 porque no está dentro de la serie. ¿Okay? Dentro de la serie veo los coeficientes que no son nulos y son los pares, ¿verdad? Los de aquí potencia par. Entonces tengo que identificar el término con cuidado, ¿verdad? Como que hay que separarlo y definirlo en dos secciones. Entonces podría ser así. Vamos a poner como es, vamos a poner así. Vamos a poner que da 3 a la n, n más 6, si, digamos, 2n es igual a m. Este sería el término, el coeficiente general en la posición m. Entonces vamos a decir así, el coeficiente general en la posición m, si m es par, o sea, es 2n, entonces es esta expresión. Y si es impar, ¿verdad? Si m es impar, entonces va a un 0. Porque no se ve, o sea, no está en las potencias, solo tenemos potencias pares. Entonces, eso se puede reacomodar para que lo digamos de la siguiente manera. Vamos a decirlo. Vamos a decirlo así. Sería con el término del coeficiente general para m, sería ponerlo con m entonces, ¿verdad? Entonces aquí sería la mitad, perdonen, ¿verdad? n es m entre 2, entonces vamos a poner aquí m entre 2 para que queden términos, ¿verdad? Con la misma simbología, con el mismo contador. Entonces sería 3 a la m medios entre m entre 2 más 6, ¿verdad? Si m es par, y 0 si m es impar. Ahora sí está bien, como bien escrito. Pueden usarlo con la letra K o con la letra N si querían desde el inicio, pero había que hacer este cambio en la representación del coeficiente, ¿verdad? Para explicar, no usar n directamente porque no es el mismo contador de la potencia. Bueno, entonces aquí, después de esto, nosotros vamos a hablar de la definición de o sea, ya dijimos centro y coeficiente general, nos falta hablar del intervalo y lo que es que sea convergente, ¿verdad? La serie. Entonces, vamos a tener lo siguiente. Es, por ejemplo, lo que tenemos aquí es... que habíamos dado, sí, pero este era como de mentirillas, ¿verdad? Con la letra X. Y teníamos para la potencia X a la N, teníamos el valor de la serie, pero para ciertos valores de X. ¿Okay? Entonces, como que ahí estamos explicando que sí converge la serie, siempre y cuando el valor absoluto de X sea menor que 1, y entonces estamos viendo que se forma como un radio alrededor de 0. ¿Ves?
esta potencia, esta serie está centrada en 0, x menos 0 a la n. Entonces, tenemos el centro y tenemos un radio, ¿verdad? Dado por este 1, por esa limitante, ¿verdad? Esa restricción. Entonces, alrededor de 0 se forma un radio de una unidad que forma un intervalo completo, ¿verdad? Desde menos 1 hasta 1. Entonces, vamos a escribir esas cosas, lo que es radio de convergencia, intervalo de convergencia, y lo que es que sea convergente o no, ¿verdad? La serie va a ser convergente para algunos valores y para otros no, eso es lo que vamos a estudiar. Entonces, vamos a decir que es convergente la serie de a sub n, x menos a la n, desde n igual 0 hasta infinito, convergente para x en un dominio, ¿okay? Sí, pues de ahí la suma en específico, la suma parcial para ese valor de x es convergente, ¿verdad? Entonces estamos hablando ahí de muchos x, tal vez infinitos, los que estamos probando para ver si la serie converge o no, ¿verdad? Entonces para cada x uno estudia si converge o no. Entonces si uno agrupa todos los x para los cuales la serie converge, entonces ese sería el dominio, ¿verdad? Es convergente. ¿Verdad? Entonces D se llama el dominio de convergencia. Y si es divergente, entonces X no pertenece al dominio de convergencia, nada más. Si esto como sucesión para X no converge, voy a poner lo mismo otra vez, ¿verdad? Es la sucesión de sumas parciales, es una sucesión que no converge. La divergente, entonces, se dice que es divergente la serie, ¿verdad? Se dice que es divergente, o sea, SX se dice que es divergente. ¿Okay? Y así se define la función para todos los valores de X en que la serie es convergente, la serie de potencias. Entonces, así se define la función. Se define f, la función del dominio de convergencia, a los números reales. Entonces, f de x es el valor de la serie, ¿verdad? El límite al cual convergen las sumas parciales. Es como estudiar cada valor de x para el cual converge. Entonces, nosotros definimos ese dominio de convergencia, tiene que estar bien explicado, ¿verdad? Profe, ¿podría subir un poquitito, por Bueno, favor? o sea que esto es como palabrería que suena igual a lo que estábamos hablando de series, nada más que para cada valor de X yo estudio si converge o no. Entonces yo voy a decir en qué dominio converge y por lo tanto cualquier punto fuera de ese dominio, cualquier valor de X, hace que la serie sea divergente. Gracias, profe. Entonces vamos a hacer, por ejemplo, ¿verdad? La suma 3 a la n, x a la n, desde n igual 0. Bueno, aquí es, pues vamos a hacer desde n igual 4, que es como viene ahí en el folletito, lo mismo.
hasta infinito. ¿Ok? A esto le vamos a llamar es la serie de potencias, ¿verdad? Para el valor X. Entonces, al inicio uno no sabe para qué valor de X es que converge y para cuáles diverge. Entonces ahí lo primero que hay que recordar, bueno, como tenemos aquí un inicio diferente de 0, acá, es recordar que la serie geométrica cambia un poquitito. ¿Ok? Si el contador no es desde 0, ¿verdad? Sino que, digamos, m hasta infinito, ¿verdad? La serie de r a la n es desde el primer contador entre 1 menos 0. Sí, ¿verdad? Es un poquito diferente. Solo eso cambia. Entonces, esto es de la serie geométrica. Está empezando en un número que no es n igual 0. Entonces aquí, pues es lo mismo, ¿verdad? Esto lo teníamos para la base menor que 1, ¿okay? Que era convergente. Entonces, aquí nosotros vamos a decir, bueno, la serie para X la podemos reescribir desde n igual 4 hasta infinito. La podemos reescribir un poquito porque es nada más poner la misma potencia de n. ¿Ok? Entonces me queda de base 3x. Entonces 3x es el que funge como r, ¿verdad? Es la base. Entonces ya tenemos ahí la restricción que vamos a plantear, pero es para 3x, perdón. Entonces vamos a decir, ok, esto es convergente, ¿verdad? Si el valor absoluto es menor que 1. El valor absoluto de 3x sería entonces. Ahí hay que tener cuidado con las desigualdades, ¿verdad? Aquí 3 puede salir del valor absoluto y queda valor absoluto de x menor que 1. Y entonces 3 lo mando a dividir, es positivo, no cambia los signos de desigualdad y queda el valor absoluto de x menor que 1/3, ¿verdad? Entonces eso me define, voy a decir, ya voy a poner el valor de convergencia, pero vamos a hacer aquí el intervalo, ¿verdad? Este es un problema que se me está planteando. El valor absoluto menor que 1/3 quiere decir que es desde 1/3 hasta menos 1/3, ¿verdad? Entonces, el valor absoluto menor que 1/3 es para todos los números que están en medio, ¿verdad? Y luego entonces vamos a decir, como es geométrica, y vamos a decir esto es la R, ¿verdad? Entonces vamos a hacer la representación aquí, que sería, bueno, es convergente, ¿ok? El valor de convergencia es R a la M, ¿verdad? Que es un 4, ¿cierto? Porque está empezando en 4, entre 1 menos R otra vez, entonces sería 3x, ¿verdad? El que funge como R se coloca y el que funge como el punto de partida, ese M se coloca, que es 4, ¿verdad? Entonces tenemos que escribir la expresión así. Entonces pudimos dar, de hecho, el valor de la serie explícitamente. Esto lo estamos haciendo para los que están dentro del intervalo de menos 1/3 o 1/3. ¿Okay? Entonces, hay un gran radio de convergencia, bueno, grande, no sé, un radio de 1/3. ¿Ok? Entonces, el radio que se está formando alrededor de 0. ¿Ok? Y ahí es donde converge la serie y pudimos dar el valor de convergencia. Si ustedes piensan en cualquier valor que esté por fuera de eso, de 1/3 negativo a 1/3 positivo, pues no converge, porque están los extremos propiamente, ¿verdad? Que si usted evalúa x, sería s de menos 1/3. Es la serie donde en vez de x pongo menos 1/3, o sea, me daría menos 1, ¿verdad? A la n. Desde 4 en adelante, no importa, pero esta es menos 1, 1, menos 1, 1, esa diverge, ¿verdad? También diverge la de 1/3. ¿Verdad? En este caso usted lo prueba, usted pone de ahí, si pone 1/3 en vez de x, le da 3 por 1/3, le da 1, constante.
Entonces también diverge. Y si es un número más grande, peor, ¿verdad? Entonces, de n igual 4 hasta infinito también diverge porque la suma da infinito, ¿verdad? En este caso de infinito. Y si haces la suma de cualquier otro número más grande, por ejemplo, de 1, pues la serie se ve, ¿verdad? El valor asociado sería, en vez de x, sería 1. Entonces, 3 por 1, 3. 3 a la n. ¿Qué dije ahora? Ahí está. Que es divergente, ¿verdad? Porque la potencia es muy grande. Entonces, así con cualquier valor. Entonces, estamos diciendo el dominio de es desde menos un tercio a un tercio. ¿Ves? Y se probaron ahorita los extremos, ¿verdad? Como lo tenemos bastante claro, no era necesario probarlos, ¿verdad? Pero ese es el concepto de radioconvergencia, ya lo vamos a escribir como la definición. Y así pueden hacer, ¿verdad? Calcular valor de diferentes series que se parezcan bastante a la geométrica, ¿verdad? Ahorita solo eso. Entonces, por ejemplo, podremos tener n igual 2 hasta infinito de, no sé, un cuarto a la n, x a la n, ¿verdad? O podemos hacerle cambios, ¿verdad? Aquí al contador, por ejemplo. Son pequeños cambios que se permiten, que reescribimos la serie, pero que podemos calcular el criterio, digamos, ¿verdad? Ese de x, ¿cuánto sería? Podemos decir bastante en general y podemos decir el dominio donde converge, ¿verdad? Estas son pequeñas alteraciones. Por ejemplo, aquí vamos a sacar un cuarto, aparte del otro un cuarto, el que está a la n. Y está x a la n. Entonces, luego de eso, lo que seguiría, ya ahorita pongo el contador aquí, sería sacar un cuarto y ahí sí fundir x con un cuarto sería x cuartos a la n. ¿Ves? Entonces, como esas pequeñas modificaciones igual las podemos hacer, dice que desde n igual 2 hasta infinito. El punto es que aquí nos apoyamos en las series geométricas, ¿verdad? Entonces, aquí nosotros podemos dar un valor dejando un cuarto afuera, identificando desde el contador 2 y identificando cuál es el R, ¿verdad? Entonces vamos a poner aquí que esto es igual, se deja el un cuarto afuera, se deja la potencia R a la M, ¿verdad? Vamos a poner aquí. Para que se acuerden, era R a la N, desde n igual M hasta infinito. Entonces se pone R a la M entre 1 menos R. Así, ¿verdad? Mientras el valor absoluto es menor que 1 de la R. Entonces, el un cuarto está afuera. La base es x cuartos, ¿verdad? Esta es la R. Entonces, a la M sería 2, a la 2. Y dividiendo se pone 1 menos R, o sea, otra vez 1 menos x entre 4, ¿verdad? Esto siempre y cuando el valor absoluto de la R, ¿verdad? De la base de la potencia sea menor que 1. ¿Ves? Entonces vamos a reescribir eso. Por ejemplo, aquí sería, dejo el un cuarto afuera, dejo x a la 2, 4 por 4, 16, no sé, aquí sería 4, le quito x entre 4. Vamos a simplificar un poco. Este 4 con este 4 lo puedo cancelar. Y me quedaría x a la 2, 16. Y 4 menos x. Déjenme revisar a ver. Tengo por extremo, medio por medio. Así, ¿verdad? Este sería el valor de la serie, ¿verdad? Entonces estamos hablando de la función x a la 2 sobre 16 y 4 menos x, siempre y cuando el valor absoluto de x entre 4 sea menor que 1. ¿Ves?
Ahora lo que hay que modificar es ese valor absoluto de x entre 4 para realmente ver el dominio de donde converge, ¿verdad? La serie de potencias. Pero ya tenemos hasta el valor al que converge. Entonces, esto de aquí, lo que hacemos es sacar 4, ¿verdad? Del valor absoluto, entonces nos quedaría valor absoluto de x entre 4 menor que 1, aquí más bien el radio es más grande. El valor absoluto de x menor que 4, entonces 4 pasa a multiplicar. Y eso aquí se ve entonces como centrado en 0, ¿verdad? Y el valor absoluto menor que 4 es desde 4 hasta menos 4. Todos los números que están aquí en medio. ¿Verdad? Entonces estamos viendo que el dominio es de menos 4 a 4. Porque las geométricas las conocemos muy bien y esa explicación o esa restricción sabemos que aplica solo si el valor absoluto es estrictamente menor que 1. De 1 en adelante, pues diverge. ¿Okay? Entonces, ven que tenemos un ejercicio análogo, digamos, del anterior. A ver, ¿qué más tengo? Okay. Sí, todo eso, ahí está bien. El desorden. Hacerlo así para que lo vean otra vez un poquito. Entonces, esta serie sí la podemos calcular explícitamente y tenemos el radio o intervalo de convergencia. Entonces vamos a hablar cuál es el radio. Entonces nos dice la teoría que las series tienen 3 opciones, nada más. ¿Okay? Vamos a hablar de radio de convergencia. Si tenemos la serie centrada en A, yo pongo aquí desde n igual 0, puede ser desde n igual k, ¿verdad? O sea, aquí más general, ¿no? Como ahora que empezaba desde n igual 4. Entonces, para el radio tengo 3 opciones. Primero, para x igual a, converge, ¿verdad? X igual a converge. Porque se anula aquí, da 0. Entonces, una opción es que solo ahí sea convergente. Entonces, R, el radio de convergencia, igual a 0. Quiere decir que la serie solo converge en x igual a, en el centro. Esa es una opción, que el radio sea 0. Entonces, el dominio, ¿verdad? Se escribe de ahí, pues entre llaves, el único valor de x para el cual la serie converge. Es x igual a. Esta es opción. Está que el radio sea un número real mayor que 0, como ahora, que sacamos cuál es el radio. Está la otra opción. El radio sea mayor que 0, un número real. Y que se plantee como ahorita que hicimos, que bueno, si se aleja, si el valor absoluto al centrarlo es menor que R, entonces convergente, converge la serie para esos X y que para todos los demás no, ¿verdad? Mayor que R, diverge. ¿Okay? Si sucede eso, entonces el dominio, ¿verdad? De convergencia contiene entonces al esto que estamos dibujando, ¿verdad? El intervalo donde estamos entrando en A y estamos dibujando el radio. Entonces sería el centro se le suma R y al centro se le resta R y esos son los dos extremos, ¿verdad? Del intervalo. Entonces nosotros lo que tenemos es la siguiente desigualdad.
D, que es el dominio de convergencia, tiene contenido a ese intervalo, porque sí hay que probar con los dos extremos. ¿Okay? Entonces tenemos esto, por lo menos, desde A menos R, perdón, hasta A más R está contenido en el intervalo, ¿verdad? En el dominio de convergencia. ¿Sí? Entonces tengo como esa relación de inclusión, esto es contenido. Y cuando se dice que R es infinito, ¿verdad? Que el radio de convergencia es infinito, quiere decir que para todos los valores de X la serie converge, ¿verdad? Ahí vamos a ver diferentes series y entonces nada más nos dicen como, bueno, diga si es convergente o no, para quienes calcule el radio, entonces a veces podemos tener que no importa el valor de X, la serie converge, entonces se dice que el radio es infinito, es decir, que el dominio, que el dominio de es desde menos infinito más infinito, ¿verdad? O sea, todos los números reales, que ese es el dominio de convergencia. Entonces la serie converge para todos los valores. Entonces, como que hay tres opciones, siempre la serie converge para el valor en el cual está centrado, porque la serie es nula, ¿verdad? Entonces, de A, ¿verdad? S de A es 0, por así decirlo. La serie para el centro da 0. ¿Okay? Entonces, siempre es convergente para A. Pero a veces la serie solo converge para ese valor A y nada más. Entonces, sería de radio 0 y el dominio solo se pone entre llaves ese valor de X, X igual a. Radio positivo quiere decir que es un estudio como el que hicimos ahora, donde calculamos un intervalo. En algunas vamos a tener que probar porque las geométricas sabemos muy bien los dos extremos, pero en todas, digamos, tenemos la responsabilidad de probar con los dos extremos del intervalo. Por eso dice que el dominio de convergencia sería el intervalo abierto o cerrado en alguno de los extremos o en los dos. Eso sería todo el dominio, ¿verdad? Pero por lo menos ese intervalo abierto está contenido en el dominio. Ya solo faltaría como probar con los dos extremos, en dado caso, y radio infinito quiere decir que converge sin importar el valor de X. Vamos a hablar entonces siempre de probar los dos extremos. ¿Verdad? Que se los voy a dejar aquí apuntado. Igual esto es como apuntes así. Mientras conversamos el material. Este extremo y este extremo. Siempre se prueban. ¿Okay? Y vamos a tomar ahí el siguiente teorema, que ese es el que me permite calcular R sin importar el tipo de serie que sea, ¿verdad? Sea geométrica o no. Entonces, vamos a ver cómo se calcula el radio. Digamos, es como una fórmula, por así decirlo, ¿verdad? Yo quiero saber quién es R. Y entonces siempre voy a aplicar alguno de los dos criterios, ya sea el de la razón o el de la raíz enésima. ¿Okay? Entonces vamos a escribir que para serie de potencias con coeficiente a n, centrada en A, empieza desde n igual k, digamos, hasta infinito. El radio de convergencia es R igual 1 entre L, donde L es un límite, ¿okay? Que sería el límite que se encuentra, ya sea con el criterio de la razón aplicado al coeficiente general.
sea, sin la potencia x, sino que a los coeficientes. A n más 1 entre a n, ¿verdad? Este a n que está aquí. Por eso es tan importante saber separar ahí la potencia. O bien, si lo que usas, lo que conviene en ese momento es calcular el, como digamos, el criterio de la razón. ¿Okay? Estás usando, perdón, la raíz enésima. El que te quede más fácil, aquí sí le ponemos valor absoluto por si hay alguna alternancia de signos o algo. Entonces, así tenemos cómo calcular el radio. Siempre es el inverso, ¿verdad? Multiplicativo del límite que vamos a calcular. Y probamos los extremos, ¿verdad? Siempre probar qué pasa en A, que es el centro, menos R, que es el radio, y A, que es el centro, más R. Siempre probar en esos dos extremos. Porque entonces vamos a dar la respuesta tal cual, ¿verdad? Déjenme un segundo. Tiene la explicación de por qué, pero eso no es tan importante. Vamos a hacer un ejercicio aquí, donde vamos a aplicar este teorema de cómo calcular R. Entonces, primero vamos a hacer uno donde vamos a aplicar esto del cociente. Esto de aquí. Vamos a ver una serie para poder aplicar esto. Vamos a copiarla acá. De 3 a la n, x más 1, n menos 2 y 2n más 1 factorial. Vamos a ver qué podemos trabajar ahí. Necesitamos organizarnos. Vamos a ver, la potencia ahí está un poco desfasada porque es n menos 2. ¿Okay? Pero eso lo podemos como sacar a factor, ¿verdad? Para cada valor de x fijo, yo puedo sacar esa potencia que sería un x más 1 a la 2 que está dividiendo. Y entonces ya me quedaría una potencia n centrada en a igual menos 1. Y el coeficiente sería 3 a la n entre 2n más 1 factorial. Entonces vamos a identificar eso. Vamos a sacar con este menos 2 y luego identificar que lo que queda que no tiene x, que es coeficiente, es esta parte. ¿Okay? Entonces esto sería igual a la serie desde n igual 0 hasta infinito. Pongo x a la m, x más 1 a la n, x más 1 a la 2, dividiendo, eso sí. Y bueno, todo lo demás lo voy a poner aquí al final. 3 a la n y 2n más 1 factorial. ¿Ok? Entonces, este que está aquí se puede escribir afuera, porque para cada x, esto es una expresión fija, digamos, si x vale 4, entonces esto es 4 más 1 a la 2, es una constante que sale, ¿ok? No está afectado por el contador n, ¿verdad? Entonces se puede escribir como 1 entre x más 1 a la 2 y la serie, ¿verdad?
Otra vez voy a poner el 3 a la n de aquí de primero, eso no importa, 2n más 1 factorial. Y esta es la que me interesa estudiar cuando converge o no. El radio de convergencia de ella, porque este factor que está aquí no afecta, ¿verdad? No está contándose con n's. Es una cantidad fija para un valor x fijo. Entonces, esa expresión se puede sacar como factor común, por así decirlo, de toda la serie cuando estamos hablando de un x fijo, un x real. Entonces, esta es la serie donde así se va, vemos todas las expresiones que tienen n. Aquí vemos el centro, que es menos 1. Tengo la potencia n, ok. Entonces, ahora sí yo puedo identificar quién es el coeficiente general. Ese es a sub n. Como así, como una asociación, ¿verdad? Entonces, vamos a escribir el cociente, pero de esa expresión, nada más. Nada que tenga x. Vamos a calcular el límite. Y entonces vamos a interpretar cuál sería el radio entonces de convergencia. Entonces aquí tendríamos que hacer esta parte. Vamos a poner a sub n más 1 entre a sub n. Ahorita calculo el límite, está bien, es como para que nos acostumbremos a escribir esta expresión. Con n más 1 sería 3 a la n más 1. ¿Okay? Y abajo vamos a poner, en vez de 2n más 1, vamos a poner, en vez de 2n más 1, en vez de n vamos a poner n más 1, ¿verdad? Este se tacha, este no. Aquí va un n más 1, ¿ok? Entonces va entre paréntesis. Sería, ¿verdad que lo estoy haciendo aquí en borrador? Porque quiero que quede claro. Sí. Sería 2n, ¿verdad? 2 más 1, 3. 2n más 3. ¿Okay? Entonces, 2n más 3 factorial. 2n más 3 factorial. ¿Okay? Eso es solo, solo este. Dividido por, como se escribe con n, que es puro como está, ¿verdad? 3 a la n entre 2n más 1 factorial. Extremos por extremos y medios por medios nos queda 2n más 1 factorial por la potencia 3 a la n más 1. O sea, 3 a la n y un 3 extra. Ahorita lo vamos a descomponer. Abajo queda medios por medios, que sería el factorial 2n más 3 y la potencia 3 a la n. Entonces vamos a ver cómo se desprende eso. Eso es, ¿quién es más grande? ¿2n más 1 o 2n más 3? El más 3 es más grande. Entonces, yo descompongo 2n más 1 factorial, no ocupo desmembrarlo todo. El que ocupo separar es 2n más 3. Entonces, desde 2n más 1 factorial, falta 2n más 2, el factor, y 2n más 3, ¿verdad? El factor para construir ese original que había, que es este que está aquí. Entonces lo descompongo porque voy a cancelar términos, ¿verdad? Y arriba tenía 3 a la n más 1, que es 3 a la n por 3, y abajo 3 a la n. ¿Verdad? Solo así para que quede evidente quiénes se van con quiénes. Se tacha 2 a la n más 1 factorial, ¿verdad? Por eso es que elegimos la del cociente, porque tenía factorial y se cancela muy bien haciendo el cociente, ¿verdad? Como esta razón. Entonces ya nos queda la expresión. Vea que no calcule el límite, nada más estoy simplificando la expresión porque no es como... Esta cosa tiende a ser, pero bueno, vamos a escribir ya ahora sí el límite. Pues, todo eso es el borrador que haces y entonces esto es igual a esto, igual a esto, igual a esto. Entonces, pone uno con palabras para que se entienda. El límite, cuando n tiende a infinito, del cociente, el coeficiente general, es igual que el límite, cuando n tiende a infinito, de tener 3 dividido por 2 potencias de n, ¿verdad? Eso tiende a 0 y tiende a
tiende a cero todo el denominador, ¿verdad? Porque tiende a infinito el 2n más 2 y el 2n más 3. No sé si les queda ahí claro o te multiplican ese binomio, ¿verdad? Esta cosa tiende a infinito, aquí dividiendo. Entonces, cuando divide infinito, el límite da 0, ¿verdad? 3 es constante, entonces este límite da 0. Si quieren, ponen que 0 por la derecha. Así. Entonces, el límite me dio 0, ¿verdad? Entonces vamos a reescribir que el radio es 1 entre L, ¿verdad? Entonces, el radio sería 1 entre 0 e infinito, entonces, ¿verdad? Para usar esa simbología medio informal, dice 1, ¿verdad? Sería 1 entre infinito. Perdón, 1 entre 0, quería decir. 1 entre 0 queda infinito. Infinito, entonces el radio es infinito. R infinito. Eso implica que el dominio de convergencia es todo, ¿verdad? Porque digamos que nos estamos centrando en, vamos a ver, ¿dónde estaba centrado esto? En menos 1. En menos 1 estaba centrado. Entonces, desde menos 1 agarre un radio infinito que cubre toda la recta numérica, ¿verdad? Entonces, en menos 1, y el radio infinito para allá y para allá. Infinito. Entonces sería de ahí todo R, todos los números reales. Eso implica que el dominio de convergencia es los números reales. Vamos a poner que de menos infinito más infinito para que no les enrede esa R. Estamos usando muchas R's. Ahí lo único que hay que rescatar es en el punto exactamente qué es lo que pasa, ¿verdad? Vamos a devolvernos un momentito para ver el valor, porque aquí estamos aplicando para definir el radio. Vamos a ver aquí qué pasa. Aquí. Aquí tenemos un pequeño problema al sacar este factor, ¿verdad? Perdón. Este factor lo sacamos fijo y todo esto lo podemos trabajar, ¿verdad? Siempre y cuando x sea diferente de menos 1. O sea, realmente al sacar este factor, vemos que la serie no está definida para x igual a menos 1. ¿Ok? Que a simple vista, por la potencia de n menos 2 no se notaba, ¿verdad? Pero al ver aquí que está dividiendo el factor x más 1, entonces no lo podemos, no tiene imagen, digamos, menos 1 no tiene imagen porque sería 0 elevado a algunas potencias que no está bien definido. ¿Ok? Ese es el problema por el contador, ¿verdad? Por el contador que está aquí, n menos 2 y aquí 0. Entonces ahí hay que tener cuidado. Vamos a devolvernos aquí y pues ponemos que x diferente de menos 1. Vamos a poner acá entonces que vamos a excluir, pero x igual menos 1, digamos, no tiene bien definida. Serie, ¿verdad? O sea, ese de menos 1 no está bien definido, ¿verdad? No está definido. Entonces el dominio va a quedar un poquito diferente, nada más vamos a quitar ese valor. Me explico, no es podemos poner R quitando el número que era menos 1. Eso es porque la serie está escrita de una manera donde el contador nos afecta, ¿verdad? Para n igual 0, queda a la menos 2, y si x vale menos 1, queda 0 a la menos 2, que eso no es una expresión válida, ¿verdad? Entonces, ese tipo de detalles hay que tener cuidado, ¿verdad? Con alguna potencia ahí negativa. Y
Vamos a hacer otro. Vamos a hacer el B, que sería la serie. Desde n igual 5 hasta infinito. Entonces sería 2n más 1 factorial x menos 4 a la n, y entre n factorial, voy a poner el n factorial aquí de una vez, solo como para un ladito, para que se identifique de una vez en qué valor está centrado, que sería en a igual 4, y el término a sub n. A sub n. Entonces, este lo haríamos con el cociente, parece que queda mejor. ¿Verdad? Vamos a calcular ese límite del cociente. Entonces vamos a escribir a sub n más 1 entre a sub n. Se escribe como lo mismo, 2n más 3 entonces. Factorial, ¿cierto? Porque en vez de n pongo n más 1 por 2, ¿verdad? Así fijarse que es así la casilla que tenemos que llenar, ¿verdad? Porque ahí es donde se confunde mucho. Entonces aquí es donde va un n más 1, que eso implica que lleve paréntesis, ¿verdad? Es como una casilla que está rellenando. Entonces da 2n más 3. Y abajo n más 1 factorial. Todo eso es el primer término. A sub n más 1. El a sub n es copiar tal cual. Entonces sería 2n más 1 factorial, n factorial. Hacemos extremos por extremos, medios por medios, y dejamos a ver qué pasa con los factoriales, qué podemos tachar, cuál es mayor, cuál es menor, y tachamos lo que se pueda. Entonces ahí ahí los agrupamos, ¿verdad? De una vez, ¿quiénes son compatibles? N factorial con n más 1 factorial. Ellos se van a tachar muchos términos. N factorial con n factorial abajo y me queda n más 1, me queda un término más. Igual arriba se van a tachar, ¿verdad? 2n más 3 con 2n más 1 factorial, van a quedar dos términos, 2n más 2, 2n más 3. Okay, entonces esa es la expresión que nos va a quedar. Nos queda arriba, este tiene más, ¿verdad? Este es mayor. Entonces nos queda 2n más 1 no, más 2 y más 3. Y abajo, en este otro, nos queda este es el mayor por una unidad, entonces nos queda n más 1. Sí. Vamos a ver qué más. Vamos a calcular el límite, yo creo, ahora sí. Y ese límite, como que es infinito, ¿verdad? Porque arriba hay una potencia mayor, n a la 2, y abajo n a la 1, ¿verdad? Y cuando n tiende a infinito, va a ganar la potencia de arriba. Va a dar infinito positivo. Entonces vamos a calcular el límite. Entonces, uno escribe palabras que a veces cuando escriben ejercicios no ponen eso como eso. Entonces el límite de a sub n más 1 entre a sub n sería el límite de 2n más 2, 2n más 3, entre n más 1. Yo lo voy a dejar así porque sinceramente es muy evidente. Arriba es un trinomio de grado 2 y abajo de grado 1. Esta cosa tiende a infinito. Oye, y no sé si quieren sacar n factor común arriba y abajo y todavía queda n aquí, ¿verdad? Y aquí hay una parte que el límite es 2. O sea, eso es irrelevante. Este límite es infinito. Para mí es como ya muy obvio.
Entonces, ¿qué es lo que tenemos? Que el límite L es infinito. Entonces, vamos a escribir lo inverso. Eso implica que el radio es 1 entre L, o sea, 1 entre infinito. Entonces, el radio es 0, ¿verdad? Y vamos a estudiar a ver si había algún desfase de las potencias, algo por lo cual no estuviera bien definido. X menos 4 a la n, bueno, a la n puro, ¿verdad? No tiene menos nada, menos 3, menos nada. Está bien definido esta serie si converge para x igual 4, ¿verdad? Porque da la potencia 0. Aquí 0 y el contador de aquí afuera pues siempre se anula con el 0. Entonces, ese de 4 sí está bien definido, ¿verdad? En el centro. Entonces, sí está bien, el radio es 0 y comprobando el centro, ¿verdad? Verificando, todo está bien. Entonces, esto hace que el candidato del dominio sea D igual a, ¿verdad? Entonces vemos, el dominio es solo el centro, que sería 4. Como ese de 4 sí está bien definido, vean, lo escribimos. Tiene, espérate para ponerlo. Ok, el término era 2n más 1 factorial, n factorial, y dice de x menos 4 a la n, pues. N igual 5 hasta infinito, era así, ¿verdad? Pero esto es 0, 0 constante. Y no hay ninguna n para la cual esa potencia de negativa, o sea que estemos dividiendo por 0, todo está bien. Esto es 0. Entonces sí está bien definido para el centro, por si acaso estamos revisando que no haya algún juego de las potencias que se nos haya pasado por alto, y ese sería el dominio de convergencia ahora sí. Entonces sí está verificado que el dominio de convergencia es solo el 4, el radio, si me lo preguntan, es 0. No hay ningún otro número para el cual la serie sea convergente. Vamos a parar ahí. ¿Está bien?